En este tercer video tutorial vamos a actualizar la deuda tributaria mediante nuestra calculadora tributaria que ya habíamos desarrollado anteriormente en dos videos mediante este cronograma de pagos. Solo seleccionábamos el último dígito de RUC de nuestra empresa, indicábamos el año y se indicaba el periodo y nos mostraba la fecha de vencimiento en la cual se va a realizar la declaración. Ahora también habíamos desarrollado un calendario incrustado en un Inserfor que al momento de nosotros teclear cualquier letra o número nos mostraba el formulario en los dos cuadros de texto. Ahora, para seguir automatizando nuestro calendario, vamos a ir al editor de Visual Basic y vamos a buscar los formularios y vamos a seleccionar el Userfor 1 donde ya habíamos incrustado anteriormente en nuestro calendario. Lo que vamos a proceder a realizar es indicar que al momento de seleccionar cualquier fecha en este calendario se pueda registrar en estos dos cuadros de texto y en estas dos celdas. Para esto primero debemos saber qué cuadros de texto son. Vamos a la ficha de programador, modo diseño, y aquí nos muestra el textbox que vendría a ser el textbox 1. Si seleccionamos el segundo cuadro de texto nos indica que es el cuadro de texto 2. Ahora regresamos al editor de Visual Basic y para esto vamos a indicar dos tipos de variables. Seleccionamos el Userfor y hacemos que este nos muestre el código. Aquí vamos a actualizar desde hasta y vamos a seleccionar una estructura denominada Select Case y vamos a indicar TEA, lo que anteriormente habíamos insertado en un Userfor, en un módulo, como se muestra aquí. Esto lo estamos llamando aquí a este calendario y vamos a seleccionar el caso, que si es X se vaya a transferir en el cuadro de texto número 1, y si este textbox 2 es Y, entonces que se transfiera al cuadro de texto número 2. Solamente indicamos esto y cerramos la estructura. Y ahora procedemos a indicar la función que nos va a servir para transferir la fecha a estos dos cuadros de texto. Primero indico dónde se encuentra mi cuadro de texto. Aquí también en el editor de Visual Basic se puede visualizar las hojas, los formularios que hemos insertado y los módulos que también hemos insertado. Para este caso yo deseo ver la hoja denominada calculadora, que vendría a ser hoja 1, que se encuentra aquí almacenando el cuadro de texto número 1 y el cuadro de texto número 2. Ahora regresamos al editor de Visual Basic
y seleccionamos hoja 1, indicamos el cuadro de texto, que es el textbox 1, correcto, y lo hacemos de la misma forma para el caso con la variable y, seleccionando el cuadro de texto número 2. Ahora ya sabemos estos dos cuadros de textos. Lo que tendremos que hacer es transferir la fecha de este calendario al cuadro de texto número 1, y lo hacemos de esta forma. Este vendría a ser mi control calendario, que se transfiera al control número 1, que se encuentra almacenado en la hoja número 1. Esto mismo sería para el cuadro de texto número 2. Ahora veamos cómo ha quedado. Vamos a la hoja y al momento de seleccionar un texto, seleccionamos la fecha y veamos cómo la fecha se ha transferido al cuadro de texto número 1. Y si lo hacemos de la misma forma para el cuadro de texto número 2, seleccionamos la fecha y también nos ha insertado la fecha. Pero también podemos ver un detalle, que al momento de seleccionar o teclear, yo he tecleado el número 1 y este se ha quedado grabado en el cuadro de texto. Para que esto no suceda, vamos al editor de Visual Basic, nuevamente ingresamos al formulario y vamos a indicar una propiedad que tiene el cuadro de texto, que es para indicar los caracteres o número de letras que se van a almacenar en este cuadro de texto. Si contamos, la fecha tiene aproximadamente 10 caracteres, y esto mismo lo hacemos para el cuadro de texto número 2. Lo único que he añadido es la propiedad maxLength, indicando que solamente puedan introducirse 10 datos. Ahora regresamos nuevamente, seleccionamos y veamos que solamente nos ha insertado 10 caracteres a nuestro cuadro de texto. Una vez realizado la fecha, ingresamos nuevamente al editor de Visual Basic y vamos a indicar que al momento de seleccionar la fecha se cierre nuestro formulario. Entonces solo vamos a copiar lo siguiente para cerrar el formulario al momento de seleccionar la fecha, tanto para el caso X como para el caso Y. Ahora vamos a proceder a restar las dos fechas para que nos indique los días transcurridos desde la fecha de vencimiento hasta la fecha en la cual se va a realizar el pago de la deuda tributaria. Para esto vamos a crear un procedimiento el cual nos va a indicar para actualizar los días. Nos va a servir para actualizar los días. Aquí vamos a indicar los dos cuadros de texto que vamos a restar y dónde se va a depositar la resta, que va a ser en el label número 2. Se sabe que todos estos controles se tienen en la hoja número 1. Seleccionamos el label 2
indicamos un tipo de dato para la resta de fechas que vendría a ser cdate, tipo de datos que es para fechas, indicamos la hoja 1 y seleccionamos el cuadro de texto número 2 y lo hacemos también para el cuadro de texto número 1. Solo sería esta función para la resta y para el almacenamiento de los días. Entonces ahora seleccionamos el procedimiento y lo copiamos antes del cierre del formulario y lo pegamos. De la misma forma para el caso Y. Ahora regresamos al editor de la hoja de cálculo y veamos la resta. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a actualizar del 13 de julio al 14 de julio, que deberían haber sido 2 días, pero solamente me estaba mostrándome un día. Para que esto no suceda, vamos a indicar que al momento de restarse nos sume un día más. Entonces vamos a ver que la fecha 13 al día 14 fueron 2 días. Ahora vamos a actualizar la deuda tributaria de este RUC que vencía el 22 de julio, perdón, el 22 de agosto, y vamos a actualizarlo hasta la fecha del día de hoy. Para esto debemos saber que el cálculo de los intereses se hacen después de la fecha de vencimiento al día siguiente hábil. Indicamos la fecha de vencimiento. Al día siguiente vendría a ser la fecha 23 de agosto. Indicamos la fecha de hoy día, que vendría a ser 7 de septiembre. Y hasta esta fecha han transcurrido 16 días. Ahora vamos a proceder a hacer el cálculo de los intereses. Para esto vamos a indicar aquí la deuda tributaria. Indicamos la deuda tributaria. Y indicamos aquí los intereses y el total de la deuda tributaria. Para esto vamos a insertar un cuadro o un botón a nuestra hoja de Excel y le vamos a